noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. La semana pasada y el día de ayer fueron días trascendentales para la coyuntura de la política internacional. Se firmó un acuerdo, el plan del presidente norteamericano Donald Trump. Algunos le llaman una paz, yo diría que es una tregua, tiene el alcance de una tregua, no el alcance de una paz definitiva, o por lo menos tampoco lo que se firmó y la voluntad política de las partes no nos permite, no nos sugiere que haya sido el inicio de un proceso de paz que verdaderamente conduzca a una paz definitiva. Y decimos esto porque tanto entre israelíes y palestinos hubieron varios intentos de lograr paz, una paz, no digo una paz perpetua, pero una paz que pueda funcionar entre ambos países, pero hasta el momento no se ha logrado. Lo que no podemos negar es que lo que se firmó, que yo denominaría, creo que es una tregua, un alto el fuego y otras medidas colaterales más amplias, en primer lugar tenemos que decir que es un triunfo de la política exterior norteamericana del presidente Donald Trump. A pesar de que ustedes recordarán que el año pasado o este año mismo él decía que de Gaza había que hacer un lugar donde había una suerte de ciudad de veraneo, o si no también habló de que había que expatriar a mucha gente que habitaba en la zona de Gaza. Hay que reconocer que más allá de todos los comentarios previos a esto, quizás estos comentarios dilataron esta decisión de hacer la paz. Lo cierto es que hoy hay paz provisorio, hay un alto el fuego. Hamás aparentemente va a retirarse, va a renunciar a seguir un combate militar, y por otro lado Israel también se va a retirar, los rehenes fueron liberados, los números entre muertos y vivos, creo que los vivos eran 24, los israelíes, algunos dicen son 28, después había un grupo de muertos. En el caso de los palestinos, gente de palestinos, porque no todos eran de Hamás, estamos hablando de cerca de 2.000 personas, 2.000 seres humanos. Fue una guerra cruenta, iniciada de una manera maliciosa, creo yo, por Hamás, con una vocación criminal, por sobre todas las cosas, porque creo que Hamás... Decime, las enfermedades del corazón son el infarto. ¿Es una de las principales causas de mortandad en el país? Sí, buenas noches, Carlos. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, la enfermedad cardiovascular, hablando de patologías cardiovasculares y también cerebrovasculares, siguen siendo las principales causas de muerte, no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero. O sea, la gente muere más por el corazón en el Paraguay que por accidente de auto o por cáncer. Sí, categórico. ¿Y a qué se debe que haya tantos problemas cardiovasculares? ¿La alimentación? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay un conjunto de factores que son los factores de riesgo que uno trae, vamos a decir, con su carga genética, ¿verdad? O sea, hay una carga genética. Sí, una carga de enfermedades que uno con el correr de los años y con el avance de la edad, uno va a presentar, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias, tanto los triglicéridos como la tasa elevada de colesterol, y hay algunos hábitos que son adquiridos como el tabaquismo. Pero esos 4 factores de riesgo son 4 factores de riesgo independientes que se juntan para favorecer el depósito de la grasa, del colesterol en las paredes de las arterias, y eso va a hacer que se reduzca la luz interna por donde pasa la sangre, por donde fluye la sangre. Y eso es lo que finalmente va a producir el famoso infarto. Ahora, una pregunta para que yo entienda. O sea, en nuestro cuerpo, interiormente, en los organismos, el corazón, el hígado, en fin, todo lo que tenemos adentro, con el tiempo también sufre un deterioro en su funcionalidad, en su agilidad, en su capacidad de poder, ¿sufre eso también, un envejecimiento? Sí, todo el cuerpo sufre un envejecimiento. A nivel celular también existe lo que se llama la apoptosis celular, que es una
como un apagón, vamos a decir, programado biológico para que finalmente una persona que llega a una edad avanzada empiece a tener un deterioro de todas sus funciones, ¿verdad? Pero por lo general esas funciones se mantienen, tanto el hígado como el riñón, el intestino, todos esos órganos van a funcionar correctamente si no existe algo catastrófico, ¿verdad? Alguna enfermedad infecciosa o alguna, qué sé yo, algo tóxico que pueda afectar a esos organismos. Con el corazón, ese proceso, o sea, con el sistema, no es el corazón, sino que es el sistema de irrigación del corazón, lo que ocurre es que estamos expuestos a muchas situaciones que van a hacer que ese organismo, que es el corazón, que es un músculo hueco que sirve de bomba, tenga un deterioro en su función debido a una mala irrigación. O sea, a ver un poco, para que entendamos, porque no todos entendemos. O sea, si el corazón no irriga bien la sangre, sí, el corazón empieza a verse afectado. O sea, básicamente es eso. El corazón, como te expliqué, el organismo funciona con sangre. La sangre transporta los nutrientes para poder hacer que todos los órganos del cuerpo funcionen. Llámense los músculos, llámense el intestino, el hígado, el cerebro, el riñón y todos los órganos en sí, ¿verdad? El corazón funciona como una bomba, es como un motor, ¿verdad? Un músculo hueco que recibe la sangre en la fase de diástole, que se estudiaba en la época del colegio, diástole y sístole, que la diástole es cuando el corazón se relaja y entra la sangre, y después, en el siguiente momento, que es la sístole, cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre oxigenada del corazón izquierdo, y la sangre que no está oxigenada, que es la desoxigenada, va a ser expulsada por el corazón derecho para ir a los pulmones. En los pulmones se produce un intercambio gaseoso, la sangre se vuelve a nutrir y vuelve al corazón izquierdo, y esa sangre vuelve a partir para el resto del organismo. Si eso, ¿cómo funciona? Funciona básicamente gracias a un sistema perfecto, que es, el corazón se tiene que nutrir. Como él nutre a través de su acción a todo el cuerpo, él también tiene que nutrirse con su misma acción. La sangre que expulsa también nutre al corazón. De hecho, las primeras arterias subsidiarias de la aorta, que es el gran caño que sale del corazón para transportar la sangre a todo el organismo, son las coronarias. Ahora bien, una cuestión. ¿Qué es más perjudicial? ¿Se puede establecer una suerte de jerarquía? ¿Es peor el tabaco que el colesterol? ¿El colesterol que el estrés que la diabetes? Todos tienen al mismo nivel. Todos están al mismo nivel. Sí, todos están al mismo nivel. Es peor cuando uno tiene varios factores de riesgo en conjunto, ¿verdad? Son factores de riesgo independientes. Basta que uno tenga un solo factor, y si vos haces las comparaciones entre las poblaciones que sean solamente hipertensos, van a tener más enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que las personas que no son hipertensas. Pero si vos sumás los factores, evidentemente ese porcentaje aumenta, porque es más fácil que las arterias se ensucien cuando uno tiene una sumatoria de factores. O sea, por ejemplo, el exceso de grasa, el tabaquismo, sí. O sea, ¿qué es la nicotina la que...? Sí, todos los productos tóxicos del tabaco. Todo lo que produce el tabaco básicamente es... Bueno, hay un montón de acciones. El tabaco tiene muchos efectos deleterios y actúa sobre el endotelio. El endotelio es como un órgano interno que cubre la piel interna de todas las arterias y de las venas también, ¿verdad? Todo, inclusive el corazón tiene un endotelio, se llama endocardio, ¿verdad? Ese endotelio funciona como un órgano aparte, como un órgano completo, y está encargado de sentir un montón de situaciones y puede intervenir sobre esas situaciones, sobre todo a nivel vascular. Cuando uno fuma, o cuando uno tiene el colesterol alto, o cuando uno tiene el azúcar mal regulada por la diabetes, o tiene una hipertensión arterial, todas esas funciones, y hay un montón de cascadas de sustancias que se liberan, protectoras y de sustancias dañinas, que intervienen en ese momento y hacen que ese endotelio no funcione correctamente, y finalmente se produce lo que va a explicar así de manera fácil, la entrada de la grasa que circula en la luz de las arterias, permea ese endotelio y se deposita en la íntima, que es la capa que está por debajo del endotelio. Ahora, una cuestión. Me decís que los problemas cardiovasculares cardíacos son una de las principales causas de muerte, mortandad en el país. Sí. Ahora, ¿hay políticas públicas
en el Paraguay orientadas a instancias públicas donde una persona puede ir. No estoy hablando de lo privado, estoy hablando de lo público. Sí, hay programas. Hay programas del Ministerio, está el Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular, que es el famoso INCAR, donde se hacen programas de atención, hay programas de educación a la población, ¿verdad? Y también atención primaria. ¿Educación en qué sentido? Y se le educa a la gente para que la gente pueda tener o saber cuáles son las sustancias que pueden ser deleterias y que pueden hacer para mejorar, ¿verdad? Bueno, yo no estuve nunca en un programa porque no trabajo en el ministerio, pero sé que el INCAR hace ese tipo de programas, ¿verdad? Después está el Instituto Nacional del Corazón, que está en el Hospital San Jorge, que también tiene su propio programa de educación. El Hospital de Clínicas, donde yo trabajo, que también tiene su educación a la población en general. Donde uno trata de explicar a la gente qué es lo que no tiene que hacer o qué puede hacer para mejorar y para poder disminuir la tasa de enfermedad cardiovascular. No sé si eso tiene un alcance muy importante porque a veces es difícil, ¿verdad? Llegar. Probablemente algunos programas deberían de tener mucho más alcance a través de las medias, ¿verdad? Pero este problema de que la gente se muera, falleció una persona conocida, no voy a dar su nombre obviamente, más joven que yo, del corazón, un infarto. Esto es un problema local, es un problema digamos, los problemas cardíacos, de muerte por problemas cardíacos, digamos, aumentó en Paraguay, pero se redujo en otros lugares del mundo. Bajó en el primer mundo y en el tercer mundo sube. ¿Cómo es eso? ¿Hay una relación? Hay una relación. La pasada escuché algo muy interesante que a veces el código genético, el código postal a veces es peor que el código genético. Hay una tendencia que los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, tengan un aumento de las enfermedades cardiovasculares con respecto a los países del primer mundo, donde todas esas políticas de prevención y de mejor cuidado de la salud y darle más importancia a la actividad física, ese tipo de cosas, como que hace que esa tasa tenga una tendencia a disminuir, ¿verdad? Y me pareció muy interesante porque realmente nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una población joven que está, probablemente tengamos una tasa de morbimortalidad con respecto a las patologías cardiovasculares en una población muy joven. Y eso se debe básicamente al factor de que tenemos una mala alimentación. Nuestra comida es una comida que es muy cargada en grasas, ¿verdad? La gente come muchas frituras, o sea, come mucho asado. Una cuestión. Nosotros tenemos gente en Paraguay, en la estadística, no sé si está esto analizado cualitativamente y por franja etaria. Gente joven fallece del corazón más que gente de la... No, eso no. Lo que nos llama la atención es que realmente hay números, ¿verdad? que hace la gente del ministerio y esos números yo no los conozco con precisión, ¿verdad? Porque se hacen cada 2 o 3 años, se sacan las estadísticas, ¿verdad? Pero la mortalidad en la gente joven, te hablo de gente joven por debajo de los 40 años, no es mayor que la mortalidad de la gente de la tercera edad. A medida que uno avanza en edad, las patologías cardiovasculares se presentan más frecuentemente, ¿verdad? Entonces, se presentan más frecuentemente. En los varones clásicamente a partir de los 50 años y en las mujeres a partir de los 60. Bueno, ahí es donde hay una especie se equiparan, vamos a decir, la mortalidad en ambos sexos. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa seguimos con Carlos Benítez, pero te quiero dejar una pregunta ya pendiente en el aire. Los problemas cardiovasculares, el infarto, ¿es igual en el hombre y en la mujer? ¿Son iguales las cifras o hay una diferencia? Pero después de la pausa. Bueno, seguimos con el doctor Carlos Benítez. Carlos, decime una cosa. Yo siempre, bueno, pero desde mi ignorancia, claro, esto, ¿verdad? Siempre pensé que el infarto era una patología común o más común en los hombres, más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. ¿O me decís lo contrario? No, o sea, realmente es más frecuente en una cierta edad. Los 50 y los 65 años, los hombres sufrimos más.
tenemos más incidencia de enfermedad cardiovascular que las mujeres. ¿Y por qué en esa edad? Porque el hombre no tiene la protección que tienen las mujeres pierden la protección de las hormonas femeninas, se pierden con la menopausia. Entonces el tiempo que pasa desde que la mujer entra en menopausia y empieza a presentar enfermedades cardiovasculares son más o menos 5 a 10 años. Entonces a partir de los 60 a 65 años uno ve prácticamente en la misma cantidad de enfermedad coronaria. Siempre nos referimos a la enfermedad coronaria. Claro. Porque existen otras enfermedades aparte de la enfermedad coronaria que también... Pero entonces a partir de los 60... Por ahí, más o menos se iguala. Pero el problema en las mujeres es que nosotros, no solamente nosotros en Paraguay, en el mundo entero, se le da menos importancia a la enfermedad cardiovascular en la mujer que al hombre. ¿Por qué? No es un desprecio hacia el género ni nada. Sencillamente uno cree que las mujeres son más sanas que los hombres, ¿verdad? Entonces cuando van a la urgencia... Bueno, las mujeres son más longevas que los hombres. Sí, un poco más porque están menos expuestas probablemente a todo lo que son los factores externos como el tabaquismo, ¿verdad? Las mujeres fuman menos, tal vez se cuidan más en la línea y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero en línea general la mortalidad es por eso es que la población es más o menos similar entre hombres y mujeres. No hay una gran diferencia, si no habrían mucho menos hombres que mujeres, ¿verdad? Pero lo que ocurre es de mucha importancia. Hace unos 10 años hay toda una movida mundial a nivel de las sociedades cardiovasculares de darle mucha mayor importancia, mayor visibilidad a la patología en la mujer. De hecho, hay todo un programa, tanto en la Sociedad Paraguaya de Cardiología como en la Sociedad Latinoamericana y las sociedades europeas y americanas, que son las mujeres en rojo. Y eso es para darle importancia que cuando una mujer viene a la urgencia y tiene dolor de pecho, y el electrocardiograma no es un electrocardiograma muy típico, y como que tenemos tendencia a decir, no, esta no tiene nada, mándenle a la casa, que finalmente esa mujer va a tener una mortalidad más alta que el varón en condiciones no controladas. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto del miocardio y la angina? Bueno, la angina es un síntoma. ¿Es un síntoma? Es un síntoma. La angina es... Bueno, ¿Qué quiere decir? ¿Algo que te duele acá? Dolor. Angina de pecho es algo relacionado al... ¿Dónde te tengo que doler? ¿Acá? En la zona de la corbata. Clásicamente es la zona de la corbata, un dolor retroesternal que duele en la zona de la corbata, ¿verdad? Y que puede irradiar clásicamente al hombro izquierdo y al brazo izquierdo, a la mandíbula, al cuello. Cuando el dolor está relacionado a una arteria que irriga la parte inferior del corazón, ese dolor se puede sentir en la boca del estómago o en la espalda. A ver, hay gente que dice, tengo angustia, me duele acá. ¿Cómo diferenciar que una angustia Depende mucho del interrogatorio, ¿verdad? Hay síntomas que son muy típicos, ¿verdad? O sea, el dolor, por ejemplo, que del pecho, que irradia la mandíbula, ese no engaña, nunca. ¿Cómo? ¿El dolor? De pecho, que irradia la mandíbula, ese nunca engaña. Si yo tengo un dolor de pecho, se me da la mandíbula, eso quiere decir que... Seguro hay que hacerte un cateterismo en la brevedad, ¿verdad? Porque, ¿cómo vos le llevas a una persona a hacer un cateterismo? El cateterismo es un estudio para ver la anatomía de las arterias coronarias, ¿verdad? Ahora existen otros métodos no invasivos, como es la angiotomografía coronaria, que inyectando ese mismo contraste que nosotros inyectamos directamente en las coronarias, en la angiotomografía se inyectan las venas y uno puede reconstruir las arterias del corazón con mucha precisión. Entonces, eso es un avance brutal para la medicina en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno determina, te voy a hacer una angiotomografía o un cateterismo? Pero los síntomas, si los síntomas son muy evocadores, tiene un tipo a las 3 de la madrugada y dice, me desperté, me dolió el pecho, me dolió la mandíbula y empecé a sudar, tenía náuseas. O sea, si vos escuchás, yo siempre digo, hay un dicho en medicina que es, si vos escuchás galopar, ¿verdad? No vayas a pensar que son cebras, vas a pensar que son caballos. Claro. Entonces, ¿cuál es la angina? Pensá que son la mandíbula. Ese va directo al cateterismo cardíaco. Algo que se irradia en el... Al brazo izquierdo por lo general. Puede irradiar también al brazo derecho, ¿verdad? Pero el dolor típico irradia al brazo izquierdo y al hombro, ¿verdad? A veces los síntomas pueden ser tan sutiles como un dolor de la punta de los dedos, solamente, sin que duela el pecho. Entonces uno tiene que estar atento a los síntomas y a la persona que tiene enfrente, ¿verdad? ¿Y por qué es genético entonces el problema cardíaco, digamos, excitado o estimulado por factores de riesgo? Bueno, la genética se transmite por los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, si vos tenés una hiperlipidemia, o sea, una dislipidemia con triglicéridos altos y colesterol elevado, y sos una persona que hace deporte y come sano y todo ese tipo de cosas muy diferente a una persona que no hace deporte, que es obesa
que come mal va a tener el colesterol y los triglicéridos altos. Pero una persona que no tiene puede tener una carga genética. De hecho, hay dislipidemias familiares, ¿verdad? Y decime, si uno puede nacer ya con el corazón, con el reloj cardíaco, con alguna deficiencia. Sí. Hay gente que nace con eso, ¿verdad? Sí, muchas, pero son defectos congénitos. Los defectos congénitos por lo general son defectos anatómicos, estructurales, comunicaciones que no tienen que haber, o válvulas que no están bien posicionadas, o válvulas que en vez de tener 3 hojas tienen solamente 2, que son las válvulas bicúspides. Todas son defectos congénitos. Ahora, si uno no tiene defectos, porque si uno tiene efecto congénito y hace mucho deporte, hasta se le dando el infarto. No, porque a esa persona, por lo general, el defecto congénito va a hacer que tenga síntomas y signos muy pronto. No todos los defectos congénitos se manifiestan en la infancia. Muchos, a través del examen físico que hace el pediatra, puede escuchar un soplo, famoso soplo, ¿verdad? Que le envía al cardiólogo, el cardiólogo descubre una comunicación interauricular, por ejemplo. Eso se puede cerrar en la infancia. Hay gente a quienes no se les hace el diagnóstico, llegan a la edad adulta, entonces tienen patologías congénitas de la edad adulta, que también consiste en cerrar ese defecto anatómico, ¿verdad? Por cirugía o por ahora hay muchas de esos defectos se pueden solucionar también por vías percutáneas, o sea, por cateterismo. Ahora, la pregunta es la siguiente. En Paraguay, ¿cómo estamos para, digamos, desde el punto de vista técnico, para resolver, porque, digamos, la parte quirúrgica? No sé si el cateterismo ya es una suerte de cirugía o no. No, cirugía es corte. El cateterismo es una técnica percutánea, se hace por punción de una arteria periférica para llegar hasta el área central, que sea arterial o venosa, todo es cateterismo. Es el nombre genérico porque se usa un catéter, que es un tubo de goma preformado, fabricado como para que uno pueda dirigir a la zona donde uno quiere llegar con el contraste o con el producto terapéutico. Por eso se dice genéricamente cateterismo cardíaco. Puede ser cateterismo cerebral también, o renal, o vascular periférico. Ahora, una persona que no tiene nada congénito también puede tener un infarto. Que no tiene nada que ver. El congénito es nacer con un defecto. Claro. El otro es un factor hereditario que se transmite a través de los factores de riesgo. Una persona que por lo general es muy difícil que una persona que no tenga factores de riesgo, como los que te nombré hace rato, tenga un infarto. Evidentemente puede existen pacientes que no tienen nada y finalmente terminan por hacer un accidente de placa, un poquito de grasa que se depositó en la arteria, una placa blanda, qué sé yo, no sé, tuvo una crisis hipertensiva, eso hace que se produzca lo que se llama un accidente de placa. El accidente de placa, que es exponer la grasa que está en la placa de colesterol a la sangre, y eso produce la formación de coágulos. Ahora bien, una persona, repito, que no nació con ningún problema, lo mismo puede tener un infarto. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer para evitar un infarto? ¿Qué tipo? ¿El deporte es saludable, no es saludable? ¿Qué tipo de deporte? ¿Hay algún deporte que está excluido? ¿Hay otro deporte que sí, que no? El deporte en general, la actividad física, moverse es vida, lo que hagas. Caminata, bicicleta, natación. Los deportes diarios, vamos a decir. Lo peligroso son los deportes de fin de semana, la gente que no está, que tiene algo, que tiene una placa de colesterol y que se va a jugar con los amigos cada 15 días. Esos son los pacientes que se mueren jugando fútbol. O sea, a ver. O jugando pádel, o jugando... una cosa es hacer regularmente deporte, claro. Y otra cosa el partido del zoo con el deportista de fin de semana y que no está preparado, ¿verdad? Se sobreexpone, no tiene la misma capacidad física y que se le sube la presión. Ese aumento de la presión puede hacer que la placa se rompa y se produzca un infarto, un evento coronario. Todos los deportes, como te dije, son buenos. O sea, no es que moverse los fines de semana sea malo. Sencillamente, una persona que tiene nuestra edad y que no hace mucha actividad física tiene que saber cómo está su condición antes de ir a jugar o hacer fútbol o hacer lo que sea, tenis, pádel, lo que sea, ¿verdad? O sea, hacer deporte y una buena alimentación categórico, eso fue previenen, digamos... Tener una buena alimentación hace que vos tengas tus niveles de colesterol también controlados, y si los niveles de colesterol no se controlan con la alimentación sola y con la actividad física, hay que ayudarle con medicamentos. Lo mismo pasa con el azúcar, ¿verdad? Con la hiperglicemia, que está relacionada a la diabetes. Uno puede controlar
cuando uno genéticamente tiene una carga de diabetes en la familia, probablemente tenga una alta posibilidad de desarrollar diabetes a partir de los 40, de los 50 años, ¿verdad? Y contra eso uno puede ayudar teniendo un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y si uno tiene diabetes, uno puede ayudar a controlar mejor los niveles de azúcar haciendo deporte y por supuesto tratándose con medicamentos. Ahora, desde el punto de vista de la industria nacional, ¿se están produciendo medicamentos en Paraguay para, digamos, Sí. para poder contrarrestar todas estas enfermedades que Sí, como sí, está claro, diciendo? todos los laboratorios nacionales tienen producción de productos para la hipertensión, para el colesterol, para los triglicéridos, para la diabetes. Después están también todos esos famosos medicamentos que ahora se usan, banalizando un poquito la acción del medicamento para bajar de peso. A mí me molesta un poco porque la gente como que toma eso como algo estético y realmente son medicamentos que tienen un alto valor en la prevención y en el tratamiento en las patologías cardiovasculares. No solamente ayudan a controlar el azúcar, sino que tienen muy buenos números en cuanto a... Estos son los medicamentos que uno se inyecta ahora para bajar... Los inyectables. Esos medicamentos tienen muchas acciones... Elimina el apetito, ¿qué hace? Bueno, eso para bajar el peso, eliminar el apetito, pero también ayuda a disminuir el peso por otras acciones mecánicas, ¿verdad? Pero a nivel molecular, a nivel íntimo, vamos a decir, ayudan muchísimo a mejorar todo lo que sea la función endotelial, la función renal, y actuando sobre esos mecanismos, hace que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular en poblaciones donde uno compara utilizando los medicamentos y los que no se utilizan, los que utilizan los medicamentos tienen mucho menos mortalidad y morbilidad y mortalidad cardiovascular. Son medicamentos muy nobles. Hay que usarlos cuando están indicados en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Por supuesto, los pacientes diabéticos también, porque ayuda mucho a bajar, a controlar el nivel de azúcar. Pero no hay que circunscribir esos medicamentos a la simple acción estética de perder peso. Pero eso solamente se toma por un periodo de tiempo, se toma toda la vida. O sea, ¿te inyectas toda la vida o cómo es? Cuando sos cardiópata, cuando sos diabético, tenés que inyectarte por vida. ¿Verdad? Pero cuando usás para bajar de peso, que no está mal, o sea, son buenísimos, los números son muy buenos de todos esos medicamentos para ayudar a la gente que tiene un sobrepeso a bajar. Hasta un 30% se puede bajar con el tirzepatide, por ejemplo, que tiene prácticamente los mismos números que te puede dar la cirugía bariátrica. O sea, en vez de tener una cirugía del estómago que está chico y te cierra el estómago, es mejor inyectarse eso. O sea, no sé si es mejor, pero es una opción. Es una opción, ¿verdad? O sea, es una opción para el paciente. Cuando el paciente es muy, muy obeso, yo creo que la cirugía bariátrica es la única solución. Porque realmente los efectos son muy evidentes de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen un sobrepeso, que están en una obesidad grado 1, esos pacientes pueden tener muchos efectos perdiendo peso. Lo que no es que yo esté en contra de la utilización para ese tipo de indicaciones, sino que simplemente que la gente sepa que esos medicamentos son realmente medicamentos que tienen efectos muy benéficos para los pacientes con enfermedad cardiovascular. Una última pregunta, porque no tenemos que ir. El corazón es una figura, una alegoría de la literatura, pero los problemas sentimentales afectivos afectan al corazón, digamos, como músculo. Sí, hay patologías que están relacionadas a los problemas sentimentales, ¿verdad? La soledad, por ejemplo. Sí, la soledad, pero a través del estrés probablemente, ¿verdad? El estrés más que la soledad. Ese tipo de situaciones no va a afectar a la función cardíaca. Pero de repente uno puede tener un golpe emocional muy grande. La pérdida de un ser querido, o una situación irregular en su relación de pareja, o un accidente trágico, puede hacer que el corazón sufra en su función contráctil, porque se afecta la microcirculación. Y eso se llama miocardiopatía de estrés agudo, ¿verdad? De hecho, se le dio el nombre de miocardiopatía Broken Heart Syndrome, se dice en inglés, o sea, el síndrome del corazón roto. Porque realmente el corazón, si uno ve cómo se comporta el ventrículo
izquierdo en este caso, ¿verdad? Y es como si uno tuviese un infarto. Infarto pues, es la afectación de las arterias epicárdicas, que son las arterias que están por fuera del corazón, en la piel, vamos a decir, del corazón. Pero cuando esas arterias llegan a la punta y se meten y se dividen en millones y millones de arteriolas, esas son las arteriolas que están afectadas en esa patología. Que una situación de un dolor emocional agudo puede producir. Bueno, estuvimos con el doctor Carlos Benítez, cardiólogo. Bueno, muchísimas gracias y por lo visto también de amor uno se muere. Se puede llegar a morir, claro que sí. Ok, seguro. Después de la pausa seguimos con Mirando Lejos. Bueno, estamos con Hernán Jiménez. Vos sos, a ver si... Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Yo estaba convencido que dependía del Ministerio de Obras Públicas, ahora me dice que es un ente autónomo. Así mismo es, dependiendo de un directorio. Claro. Pero antes de entrar, vamos a hablar porque nos decía el doctor Carlos Benítez, que estuvo con nosotros, una de las principales causas de mortandad en el Paraguay son los accidentes cardiovasculares. La pregunta que te quiero hacer, de la perspectiva de ustedes, la estadística que manejan, los accidentes de tránsito, recuerdo que había una época, había una pandemia de las motos que la gente quedaba lisiada. Sigue. Hoy, ¿cómo está eso? O sea, ¿sigue muriendo mucha gente en accidentes de tránsito? Sigue muriendo aproximadamente entre 1.200 personas a 1.250 por año prácticamente. Mueren. Sí, mueren, fallecidos. Te pregunto, ¿mueren en las rutas internacionales o interiores o en la capital, en las ciudades? Te cuento ¿El accidente es dónde? En el área metropolitana de Asunción y el capital, que Asunción es donde más se registran más fallecidos y más siniestros viales. Así En Asunción. Asunción y área metropolitana. El área metropolitana tiene más que las rutas. Así mismo. ¿Y a qué se debe eso? Se me sorprende. Es a consecuencia de las motocicletas, que prácticamente es el 68% de las causas de siniestros viales en ¿Pero Paraguay. son motociclistas los que mueren o son los motociclistas que causan un accidente? Son los motociclistas que cometen los siniestros viales y a consecuencia de ello ellos mismos fallecen o quedan lesionados. En este caso fallecen. Te digo, prácticamente el 70% de los fallecidos es motociclistas. El 70% de los fallecidos son motociclistas. Entonces, ¿qué sigue el área capital? Porque en la ruta no hay tanta gente en moto. Así mismo es. Así mismo, te digo, tenemos... y lo peor de todo es que entre 15 y 29 años son los que más fallecen. De eso, ¿A los 15 años vos podés tener una moto? ¿Podés manejar moto a los 15? No, claro que no puedes manejar, pero son las estadísticas que se manejan en el Ministerio de Salud. Es los datos que nosotros absorbemos de patrulla caminera, absorbemos de 911, absorbemos de Ministerio de Salud y emergencias médicas. O sea, al año mueren entre 1.200, 1.250 personas. Así y el 70% de estos son motociclistas. Motociclistas, así mismo. Y bueno, ahora, es una cifra que te juro me deja alarmado. No, es prácticamente, te cuento más, y la audiencia. Estamos en quinto lugar a nivel Latinoamérica, en cantidad de fallecidos. 22 personas aproximadamente por cada 100.000 habitantes. 22 personas, o sea que ¿cuántos mueren al día si son 3 fallecidos por accidente? Promedio al día. Sí, al día. Y el 60 y tanto por ciento de esos accidentes son motos. Pero se dan en el área metropolitana. Sí, no, eso ya a nivel nacional, pero más se acentúa en el área metropolitana y en capital. La capital que es Asunción, ¿verdad? Ahora bien, la velocidad excesiva, ¿sigue siendo una causante de accidentes? Sigue siendo, está en las estadísticas, es el 8%. Es el 8%, nada más del 8%. Y te cuento que la mayor es el 70%, prácticamente el 80% es a consecuencia de los seres humanos, de nosotros mismos. Por la irresponsabilidad. O sea, el factor humano es el principal. El factor humano. El principal problema. Sí, la mala toma de decisiones. Ahora bien, una pregunta. Uno va acá en Asunción, en una avenida, Mariscal López, Aviador El Chaco, o cuando la gente entra por Ñuazú, la avenida está, y uno ve que los autos van
los más lentos van por la izquierda, no se dan cuenta que pueden causar, y mucha gente le pasa por la derecha. No está instruida la gente en cuestiones tan elementales para manejar. Tan básica, ¿verdad? Tan básico, o sea, Sí, un tan tema básica, elemental, sí. porque Sí. eso provoca, se van a 40 y todo el mundo le pasa por la derecha a 80. Bueno, alguno Sí. puede chocar o provocar un accidente. Así mismo, y están las señales de tránsito para eso, o sea, para ser respetadas. De esa zona, la zona del, por lo menos, famoso conocida como autopista, Autopista. la velocidad máxima es 80. Ujú. Y la gente anda, algunos respetan. Nosotros pusimos justamente un aforador, que es una máquina de control a junta de la velocidad. Pusimos para hacer una prueba. Te cuento que de 10.000 de 10.000 vehículos que contabilizó prácticamente en 24 horas, de esos 7.000 infringieron la ley. 7.000 vehículos pasaron la Más de velocidad. 80. Más de 80. ¿Y por qué hay avenidas donde los autos se van, como por ejemplo en Molas López? Es una barbaridad cómo van. ¿Por qué? ¿Por qué las autoridades municipales no nos ponen ahí? Porque primer presidente o Trinidad, la gente va con más lentitud. Pero Molas López una vez me dijeron, es una avenida rápida, me dijo una autoridad municipal. ¿Qué quiere decir eso? No, bueno, es una doble avenida. Es una obra, No, pero una también obra. es primer presidente. Claro, es zona urbana. O sea, tiene todos los requisitos Y fundamentales. dice 40 kilómetros. 40, zona Pero urbana. ¿por qué la gente va tan rápido ahí? Y porque no hay control, mi querido Mateo. No hay control. Entonces vuelve un descontrol. Entonces, ¿qué Ah, es mentira que es una avenida que uno puede irse rápido por ahí. No, por nada del mundo. Están las señales de tránsito que dice 40 kilómetros por hora. No podés pasar esa velocidad. Es zona urbana, extremadamente urbana, donde se cruzan calles, donde salidas de barrios. Entonces es una zona urbana. Más de 40 no podés irte. Y ¿Te permite? ¿Por qué? Porque no hay mucho loma de burro, no hay reductores de velocidad. Por eso uno impregna una velocidad importante. el alcohol, la droga, ocupa un lugar importante como origen de los accidentes de También tránsito. el 8% también, Mateo. El 8% nada más es el tema. Nada más. Ah, no es mucho entonces. No, no es mucho. O sea, digamos, ¿y el celular? Distractores serían los distractores. Los distractores del celular. El 4%. Ah, 4% es el celular y 8% es el alcohol. 8% de alcohol, 8% de velocidad máxima, y también están también los peatones, ¿verdad? Los peatones que de repente hacen ese cruce indebido o está con el teléfono y hace un cruce en cualquier parte de la avenida y es chocado por un vehículo, ¿verdad? Ya sea moto, auto, entonces también forma parte también dentro de las estadísticas también los peatones, en un 4%. Ahora, en las rutas Sí, nacionales. nacionales o internacionales, que es el Sí. ruta 1, ruta 2, Sí. antes era un caos, era la ley de la selva. Hoy en día la gente los camioneros están más adiestrados, son más respetuosos Sí. que estoy hablando que hace 20 años, donde uno veía que la gente pasaba, los camiones se pasaban uno detrás de otro. O me acuerdo yo que en Asunción antes había carrera de ómnibus, los ómnibus competían para llegar a recoger los pasajeros antes de tiempo a todo. ¿Eso mejoró, se amansó, se domesticó o sigue la misma ley de la selva? Y mira, como te dije, cuando uno se da cuenta que no hay control, generalmente comete esas infracciones, ¿verdad? Hacen los adelantamientos indebidos. En la ruta 2 no, porque tenemos ya el doble carril que es muy, muy eficiente, por cierto, ¿verdad? ¿Disminuyó la mortandad con el doble carril en la ruta 2? Sí, disminuyó totalmente. Disminuyó. ¿Mucho? No mucho, pero el factor, como te dije, el factor humano es indispensable porque la gente no respeta la velocidad. En menos de un mes, por alta velocidad, fallecieron varios jóvenes. Y justamente hace poco, antes de ayer, se calcula que se iban más de 140, 160 kilómetros por hora. Quedó una camioneta totalmente destruida. Y un joven de no más de 30 años fallecido. Y es a consecuencia de la velocidad. Y eso se replica sucesivamente en diferentes avenidas internacionales o nacionales. Una persona que va a 160 en un auto que no está en condiciones, es irresponsabilidad, es un instinto suicida que uno mismo tiene. No, ¿por qué uno no hace eso? Uno no es consciente del riesgo que corre él mismo y de que le pone en peligro a la gente. Y sí, mira, imagínate, si te dice el cartel 100 kilómetros por hora,
tenés que, por algo está ahí. ¿Por qué? Porque hay un punto crítico ahí, hay una curva, o sea, hay doble raya, o sea, te dice, tu conciencia te dice que debes de bajar la velocidad, pero factor tiempo, a veces apuro, o simplemente porque sabes que no te controlan, apretar el acelerador. Pero yo he visto gente que maneja como loco y ansiosa para llegar y se ponen a ver televisión o a tomar té en su casa, o sea, en vez de venir con mayor lentitud. Sí, sí, totalmente. Y la falta de control, eso es, Mateo, y imagínate, los PMT, hablando más de Capital, Asunción, PMT, ¿qué pasa? PMT les cuesta mucho porque Eso es la policía. La Policía Municipal de Tránsito. Ajá. ¿Por qué les cuesta mucho hacer los controles aleatorios o estar ahí pescando una luz verde o lo que sea? ¿Por qué? Porque están generalmente en las zonas escolares haciendo el paso para los jóvenes que tienen que entrar a la escuela. Entonces falta PMT a la hora pico, que es justamente entre 6:30 a 7 de la mañana. Ahora, las sanciones... Eso se duplica, se replica en diferentes cabeceras departamentales. Las sanciones tienen un efecto pedagógico, enseñan. Te sancionan con una multa, con esto. Sí. Pero mucha gente se queja de que hay mucha extorsión, se paga mucha coima. Eso no está también obstruyendo el proceso de aprendizaje, porque manejar es convivir en un auto, hay que saber convivir en términos racionales y civilizados. Ahora, el hecho de pagar coima, que todo el mundo me piden coima, me aprietan, el otro día leí que le estaban apretando a unos extranjeros, leo lo que yo leo en los diarios. Te pregunto, ¿eso es... ¿tiene autoridad moral el PMT, el policía municipal o el policía del Ministerio de Obras Públicas? La patrulla caminera. La policía caminera. Mira, nosotros tenemos una línea del presidente de la República y la ministra de Obras Públicas y por supuesto a los directores, mis pares que son de la patrulla caminera, que está totalmente prohibido eso. Yo creo que para que haya una cierta forma de corrupción, porque es una corrupción, ¿verdad? El apriete, como se dice, o tiene que haber un receptor y un emisor. Siempre tienen que haber dos personas con el mismo deseo. Si parece, pues dice, tenés que llevar el auto a no sé dónde, estamos llevar el auto allá, entonces te presentan un problema que vos tenés que ir, sacar el auto, hacer no sé cuánto, perdés todo un día. Entonces la gente dice, paga la coima. Y eso queda en conciencia de cada uno. Si yo cometo una infracción, me tienen que hacer la boleta y yo voy a pagar en la municipalidad. Sí, pues te quitan el auto, te llevan al corralito, dicen, o sea... ¿O son todo mentiras esas cosas? Si nos respetamos las señales de tránsito va a ser un caos total. No, pues yo creo que hay que respetar lo que te digo nomás, al aplicar la sanción. Sí. No es mejor, bueno, vení vos, Hernán, cometiste, cruzaste en luz roja. La multa, anda a pagar, pero no te saco el auto ahí mismo y llevo al corralito, tenés que ir al corralito a sacar tu auto. No es una manera de inducir a que la gente diga, no, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te pago vos? No, te pregunto. Hoy día, la patrulla caminera, hablo de la patrulla porque es del MOPC también, la patrulla caminera tiene ya el sistema digital de aquí pago. Cuando comete una infracción, no te puede luego cobrar más ahí. Automáticamente voy a entrar en la página, entras ahí y por cualquier medio de pago se puede hacer el pago de esa infracción. Y si, es la policía en cualquier habilitado. La policía caminera. La patrulla caminera. La patrulla caminera. Sí. ¿Cuál es la patrulla caminera? Y ya no hay más policía caminera, es patrulla caminera. Bueno, la patrulla caminera que antes estaba en la ruta, ahora te dice, pagame con una maquinita. Cometiste esa infracción, ahí tenés una forma digital, se paga en cualquier medio de pago, inclusive una transferencia puede hacer el pago por medios tecnológicos y te hace prácticamente casi el 50% del descuento de esa multa. Y las multas van desde 5 jornales. Prácticamente la más leve es 3 jornales. Si es municipal, generalmente es 3 jornales, 5 jornales, 10 jornales, 20 jornales, que van de leve a gravísimo. Claro, porque tienen mala reputación, digamos. O sea, la gente se queja mucho de que pagan muchas cosas. Ahora, una cuestión más. ¿El cansancio influye en los accidentes? Claro que influye totalmente. Influye. Es también un factor humano también, el cansancio. Un factor humano también que ocupa en una estadística una parte muy importante. ¿Y las condiciones climáticas? Y suceden los accidentes, también los siniestros viales. En este caso sería accidente porque es inevitable, por ejemplo, la caída de un rayo, por ejemplo, o un raudal gigantesco que cruza una avenida principal y
ahí ocurre un accidente, pero vos podías haber prevenido eso. La tendencia en el Paraguay es que sigue, porque ahora hay más autos, hay más motos. La gente, porque el servicio Más de de 3 transporte millones, más de 3 millones. más de 3 millones 3.190.000 vehículos entre auto y moto. entre auto y moto. O sea, casi la mitad de la población paraguaya. Sí, Como 6 millones de habitantes. Exacto. O sea, hay 3 millones de... ¿qué? Sí, tenés aproximadamente 1.200 motos. Sí. Perdón, 1.200.000 motos. Sí. Y el resto Y autos. la pregunta es para ir cerrando. Sí. La tendencia, así como estamos hoy en día, hoy la tendencia, Sí. no te digo en 10 años, hoy la Sí. tendencia es que aumenten los accidentes de tránsito o que disminuyan. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la tendencia? Se mantiene prácticamente casi en una línea recta, Mateo, porque sube el parque automotor y levemente sube. Te cuento una primicia. Este primer semestre, bajó 5% de fallecimiento y 12% de las personas lesionadas. Lesionada. Pero los accidentes aumentan, los choques, los accidentes Aumentaron. pero menos mortandad. Menos mortandad. ¿Cómo se explica eso? Rápido, me tengo que ir. Y se explica porque hay más parque automotor, hay más, y también el descontrol de las motos siempre. Siempre es la moto, casi prácticamente el 70% de los accidentes de los fallecidos es a consecuencia del motociclista. Bueno, estuvimos con Hernán Jiménez, así que muchísimas gracias. Creo que también Bueno, hay que tratar de ordenar el tránsito, porque en la medida que aumenten los autos y las calles son tan estrechas, digamos, el roce, el conflicto. Bueno, muchísimas gracias, Hernán A Jiménez. las órdenes cuando quieras. Muchas gracias. Saludos. Bueno,